Parte de la mesa agroalimentaria. Buenos días, Marisol, ¿cómo va? Buenos días a todos. Buenos días, Juanjo, ¿cómo están? Acá, llevándola, tirando, para no aflojar. ¿Qué tal? Bueno, hace unos días fue el día del trabajador agropecuario. También ha circulado una información, también que la mesa agroalimentaria estuvo reunida con el gobernador de Buenos Aires, Kicillof. Sí, sí. Y bueno, nosotros con esta presentación, es una nota que queremos hacer hace un rato también, charlar cómo están viendo qué análisis tienen de la situación actual que está atravesando el país y en torno, bueno, al sector al que está representando. Sí, sí, tal cual. Sí, Juanjo, la verdad que esta es una situación muy compleja nacionalmente para la producción de alimentos y para el acceso también a los alimentos de parte de todos nosotros, ¿no? Quienes vivimos tanto en la ruralidad y también en las ciudades, digamos, de nuestro país. Por un lado, bueno, digamos, el ascenso al gobierno de Milei, ¿no? Al gobierno nacional, indica un punto de quiebre muy, muy importante en torno a la política pública para el sector, digamos, que produce alimentos, el campo que alimenta, como decimos nosotros, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, que somos básicamente el campo de la agricultura familiar, de los sistemas campesinos indígenas de producción de alimentos, a los que el gobierno de Milei viene golpeando muy duro en estos últimos 10 meses de gestión, ¿no? Desde, bueno, la apertura y la sustitución de importaciones de alimentos frescos, de alimentos en general y de alimentos frescos, todo lo que significa el desguace de áreas del Estado, digamos, que atendían justamente a la agricultura familiar campesina indígena en la producción de alimentos, como es el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, de 940 trabajadores, no sé si ustedes saben, quizás ya han hablado de esto en el programa, quedaron solo 40 trabajadores aproximadamente, los últimos 70 en todo el país, en un área que en realidad había sido creada durante la década de los 90, cuando también hubo un cambio de época, digamos, hacia el norte más neoliberal, donde también se desregulaban, ¿no?, las condiciones del sistema agroalimentario argentino, que ahora estamos viviendo algo similar, pero bueno, con una crudeza y con una velocidad, digamos, en la reformulación de las funciones del Estado para el pequeño productor, que es muy voraz, digamos, ¿no?, y que necesariamente implica la desaparición de muchos de nuestros productores. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, y el movimiento está formando parte de la mesa agroalimentaria, que ya vamos a hablar de eso, pero también que está integrado por diferentes provincias de diferentes regiones que presentan características por ahí levemente diferentes, pero que la economía no diferencia eso. Estamos hablando de Cuyo, Norte, Centro, por ahí los insumos y también el combustible, cómo ha golpeado mucho el bolsillo y como decís vos, la situación que tienen que atender los trabajadores, el productor, los productores, los pequeños productores, de definir si siguen en ese rubro o virar, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, sí, tal cual como vos decís, nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra estamos en luego 10 provincias del país, ¿no? Y venimos construyendo desde hace muchos años, desde organizaciones de cooperativas, asociaciones mutuales, con distintas, digamos, formatos y figuras jurídicas, venimos construyendo esta territorialidad desde hace muchos años. Estamos, bueno, en Mendoza, en Córdoba, en Jujuy, en Misiones, en San Luis, en Santiago del Estero, en San Juan, en Neuquén y en otras provincias donde también venimos aportando, ¿no?, en el desarrollo, digamos, de proyectos colectivos de producción y de comercialización de alimentos generalmente, pero también podría ser de artesanías. Por ejemplo, en Jujuy nosotros trabajamos muchísimo lo que son las artesanías con base en fibra de jama, por ejemplo.
Ahora, este gobierno, por supuesto, genera cada vez más, y más con la aprobación del RIGI también, Ajá. de este régimen de grandes incentivos a aquellos poderosos transnacionales, ¿no? Aquellos que tienen mucho, digamos, ¿no? A los que aportamos en pequeño, pero que aportamos a lo fundamental, que es la alimentación para el pueblo argentino, digamos. Nosotros desaparecemos de la agenda directamente de este gobierno y solamente los únicos privilegiados y beneficiados son los muy grandes, digamos, que también permiten grandes trabajar en grandes concentraciones de tierra, ¿no? Y de recursos naturales que son nuestros, que implican nuestra soberanía nacional, además, digamos. Pero bueno, entonces este gobierno cada vez nos corre un poco más de los territorios donde hemos producido y vivido históricamente. Eso es lo que nos está pasando. El gobierno nacional no ha tenido una medida favorable para el sector en lo que va a los 10 meses. Ninguna medida favorable para el sector. De hecho, nosotros como Mesa Agroalimentaria Argentina también le pedimos determinadas reuniones al gobierno nacional, tanto a la Secretaría de Agricultura de Nación y al Ministerio de Economía de Nación, y jamás hemos tenido una sola medida, incluso aunque sea abrir el diálogo con la Mesa Agroalimentaria Argentina, que justamente la Mesa Agroalimentaria Argentina representa a este campo, que es el campo que alimenta, no el campo que exporta para aportar divisas al país, que no tenemos ninguna duda de que como país, ante el mecanismo de la deuda externa, que también está cada vez más acuciante sobre todo el pueblo argentino, ¿no? Porque todos pagamos la deuda externa, no tenemos ninguna duda que son necesarios los dólares, pero también es necesario que un proyecto de país tenga como eje central la alimentación del pueblo argentino. Y es ahí donde la Mesa Agroalimentaria Argentina aportamos diariamente con nuestra producción en cada territorio, en cada comunidad, en cada localidad, a esa alimentación. Y sin embargo, no hay ninguna política para nuestro sector. Ahora es todo una situación, la palabra que rige en estos tiempos es lo complejo, porque un gobierno nacional elegido por las mayorías, por el voto, las diferentes provincias lo han demostrado así. ¿Cuál es el pensamiento de los productores, de las organizaciones con respecto a esto? No se ve que haya un cambio de rumbo, ni mucho menos, ¿no? No, al contrario, lo que nosotros pensamos es que este rumbo se va a profundizar, digamos, porque el gobierno de Milei lo que dice es que la sociedad debe regularse solo a través del mercado. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Bueno, nos encontramos todos cuando en realidad, como vos decías anteriormente, tenemos realidades productivas y de comercialización muy diversas y muy distintas en todo el país. Entonces, ¿qué sucede en un mercado donde nos encontramos todos como si fuéramos iguales? Pero no somos iguales, somos profundamente desiguales por nuestra escala de producción, por cómo producimos los alimentos. Hace 12, 13 años, estuvo el gobierno nacional de Cristina, presidenta, y toma una medida que es tocar las retenciones a la exportación. Y el sector que exporte, que vos lo mencionabas recién, que está en la mesa de enlace, hizo un corte, paro de ruta durante 3 meses con problemas en el abastecimiento de los pueblos. Hoy un gobierno de este modelo neoliberal a favor del mercado que está golpeando concretamente a los productores porque no les abre las puertas, no hay diálogo, y no solamente que no hay ninguna medida a favor, sino que no los recibe. ¿No se piensan medidas para levantar la voz, para mostrar la situación al gobierno? Sí, la verdad que nosotros venimos evaluando determinadas medidas, sí, totalmente. Todavía no hemos llevado a una medida de fuerza, pero sí hemos acompañado las otras luchas que viene llevando el pueblo argentino, ¿no? En relación también a otros temas. Bueno, el último ahora que se está dando con una votación en diputados seguramente mañana es toda la cuestión de las jubilaciones, ¿verdad? Pero también hemos formado parte de otros ciclos de lucha en enero, febrero y marzo de este año. Y por supuesto siempre estamos evaluando las medidas de lucha también en las localidades y en las provincias, ¿no? Para poder levantar la voz. Y más que nada también para que el pueblo argentino y nuestros conciudadanos entiendan, ¿no? Que
el esfuerzo, digamos, que el campo que alimenta viene realizando históricamente para alimentar al pueblo y también, obviamente, para poder vivir con dignidad en el campo, que son justamente nuestros territorios de origen, en la vida y en la producción, ¿no? De nuestros agricultores y agricultoras y de la ciudadanía también. Marisol, hace también unos días hubo una noticia que han estado reunidas con el gobierno de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia más grande del país, con un gobierno de la provincia de Buenos Aires que muestra una política totalmente diferente a la de Milei, por lo menos lo que se ve desde acá. ¿Qué nos podés contar de esta reunión? Que no solamente estuvieron ustedes, sino que hubo otros sectores también. Sí, estuvimos todas las organizaciones que integramos la Mesa Agroalimentaria Argentina reunidos con el gobernador Axel Kicillof. El jueves pasado fue en La Plata, justamente en la gobernación. Estuvieron, la FECOFED, Base Federada, FONAF, la UTT y nosotros, ¿no? Como integrantes de la Mesa Nacional, de la Mesa Agroalimentaria Argentina. La verdad que fue una reunión muy productiva en términos políticos también, y de que el gobernador nos contara también varias medidas que ellos vienen incentivando ya desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no solo en estos últimos 10 meses en realidad, sino desde los 4 años anteriores, con continuidad en estos meses que hacen foco justamente en las políticas públicas de la agricultura familiar campesina indígena de la provincia, ¿no? Y sí, tal cual, la verdad que son medidas de gobierno y una mirada, digamos, también sobre el Estado y sobre lo público, totalmente distinto, que es una mirada con la que nosotros coincidimos muchísimo más, porque pone el eje justamente en la cuestión de la producción de alimentos y en el acceso de los alimentos a los alimentos por parte de todos y todas, no solo de algunos. Y además también, el gobernador Axel Kicillof ahí estaba evaluando junto con nosotros la participación del gobierno de la provincia de Buenos Aires también en la exportación de granos de los pequeños y medianos productores en el puerto de Quequén, lo que también nos parece importante, digamos, porque tampoco hoy hay política para que los pequeños y medianos que sí llegan a exportar y que les interesa exportar puedan hacerlo, digamos. Entonces, bajo esta excusa del gobierno de Milei, que somos todos iguales en el mercado, lo que en realidad sucede es que hay una discriminación y una desigualdad cada vez mayor hacia el interior productivo, ¿no?, de nuestro país. Hablando de eso también, ha pasado un montón desde que ha asumido el gobierno actual de Milei. En Jujuy ya vienen teniendo inconvenientes con lo que era el gobierno de Morales, pero venimos de una experiencia que es el gobierno del Frente de Todos. ¿Se evalúa qué faltó en políticas para este sector? ¿Qué políticas faltaron? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Cómo es la evaluación con respecto al gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, con respecto a todos estos sectores que están representados en la Mesa Agroalimentaria, en el Movimiento Nacional Somos Tierra? Sí, y para nosotros básicamente faltaron políticas, digamos, más agresivas, con mayor llegada, digamos, en los territorios justamente hacia la agricultura familiar campesina indígena que produce y comercializa alimentos, ¿no? Desde las cooperativas, de distintos formatos jurídicos. Faltó eso, digamos, porque hubo algunos proyectos de financiamiento, hubo alguna política destinada también al fortalecimiento de organizaciones, pero la verdad que fue muy poco de eso y no llegó básicamente a todos los territorios de nuestro país, y eso también se ha notado, digamos, nosotros lo hemos marcado también durante la gestión del gobierno de Alberto, de que faltaba política pública en financiamiento a la agroecología, en financiamiento a la producción cooperativa y los proyectos colectivos de producción, en, por ejemplo, la creación de un Procrear Rural, que es un proyecto por el que los trabajadores de la tierra, que es la UTT,
que también integra la Mesa Agroalimentaria Argentina, viene luchando, ¿no? Esa política tampoco se pudo discutir en el Congreso, ni pudo ser aprobada. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso, como Mesa Agroalimentaria Argentina, durante el gobierno de Alberto en el 2022, creo que fue en septiembre-octubre del 2022, presentamos 5 proyectos de ley. Ninguno de esos proyectos de ley fue debatido, por supuesto, ni aprobado en el Congreso de la Nación, con lo cual tampoco había una voluntad política, una decisión política clara en este sentido, que son estos que te digo, el proyecto de ley de acceso a la tierra, que creaba básicamente un propiedad rural, para que los agricultores puedan acceder a la tierra y puedan comprar su tierra y, por supuesto, pagarla a través de los años. Eso no se debatió, como te digo, y no se aprobó. Teníamos 2 proyectos de financiamiento a las cooperativas, que son básicamente la figura jurídica que más utilizamos los agricultores familiares, campesinos e indígenas en el país, y también había un proyecto de financiamiento para fomentar la producción agroecológica, que es muy importante para la producción de alimentos sanos, sin agroquímicos, que como ustedes saben, una gran parte también de la población en las ciudades viene eligiendo también un consumo distinto y mejor, ¿no?, de alimentos con mayor calidad nutricional y demás. Tampoco eso fue discutido y aprobado. También tenemos un proyecto que habla de retenciones segmentadas a los productores de acuerdo a escala de producción para poder exportar. Por esto mismo que les estamos contando, que no somos lo mismo todo, digamos, y que justamente para nosotros la presencia del Estado lo que tiene que marcar es una decisión política clara para generar políticas de equidad, de igualdad, donde el mercado siempre genera desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco fue ni discutido ni aprobado. Entonces, bueno, faltaron políticas de corte más, no sé si decir universal, porque, bueno, no somos todo lo mismo, pero sí focalizadas y destinadas directamente al sector de la agricultura familiar indígena que produce alimentos y bienes para el pueblo. Eso faltó. Nosotros lo hemos marcado. Está bueno lo que decís, y creo que también hay una cuestión que se evalúa en todos los sentidos, hablando del sentido común, que también eso se perdió esa parte, con la idea de que hoy los grandes medios difunden, bueno, que el único campo que es el que exporta, el agroexportador, y siempre se está viendo si está bien o mal el gobierno con el campo, para ver si devalúa o no, para ver si sube el dólar o no, para ver si conviene vender o no. Y hay toda una invisibilización de este sector. Va a ser una tarea muy fuerte, esperemos que sea así, en el caso de que haya un nuevo gobierno con otra orientación para poder poner las cosas más claras y decir, bueno, no hay un solo sector de campo, no hay un campo, sino que también está este campo que hoy que con Milei le está pasando mal y la pasó mal. Ojalá que podamos decir esto, que la pasó mal, pero que hay una nueva experiencia que enfoque políticas concretas y que lleguen para que se pueda ver y también para fortalecer el tejido social argentino, que está haciendo falta, ¿no? Sí, totalmente. Y te quiero agregar algo más. En el caso del gobierno de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, la gobernación viene poniendo el eje justamente en la agricultura familiar, campesina, indígena, en la pequeña producción, digamos, además, por supuesto, la obtención de divisas, eso está claro para nosotros, la discusión también está claro para nosotros. Pero además, incluso, ellos ya habían creado, no en estos 10 meses, sino ya tenían una política bien en la gestión anterior, su dirección provincial de fomento a la agroecología, por ejemplo, que es un eje también para nosotros central cuando estamos pensando en política pública para la producción de alimentos sanos para el pueblo. Entonces, bueno, nos reunimos con el gobernador también en ese marco, ¿no? En el marco de agendas comunes. Y bueno, haciendo ya te liberamos esta distinciones, porque dentro de la mesa agroalimentaria está la FECOSFE, que una federación de cooperativas que tienen una gran trayectoria, bueno, la UTT y el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que representan sectores productivos económicos
que tienen diferentes procesos organizativos y también representan diferentes zonas, ¿no? Entonces hay que tener un ojo muy agudo para poder establecer una política concreta. Sí, tal cual. Nosotros representamos, como vos decís, lo que es, CECOFE. Ellos son un desprendimiento ya un poco más, no diría antiguo, pero en 2006, 2007, 2008, de la Federación Agraria, ya cuando la Federación Agraria empezaba a tener otras agendas y otros debates, ¿no?, que no correspondían tanto a la pequeña y mediana producción, ¿no?, que fueron los agricultores que históricamente habían representado en la Federación Agraria. Después está, la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que representa también a sistemas campesinos de producción, muchas veces en periurbanos, pero no necesariamente, y también tiene una gran presencia en todo el país. Después, está Bases Federadas, que también es un, no sé si desprendimiento, pero ahí hay muchos agricultores y agricultoras que provenían también de Federación Agraria de otra época y hoy están organizados bajo Bases Federadas. Allí está el dirigente también Omar Príncipe, un compañero dirigente muy importante para nosotros también al marco de la mesa. Y está la FONAF, que es una organización más histórica, ¿no?, que organiza la agricultura familiar, también con presencia en algunas provincias, y nosotros también. Entonces, dentro de la mesa agroalimentaria argentina, lo que reconocemos por un lado es que necesitamos políticas públicas con el eje puesto en la producción de alimentos y en el acceso a los alimentos por parte del pueblo argentino, que ese es nuestro eje, desde el cual venimos trabajando desde nuestras distintas realidades, y por otro lado fortaleciendo también nuestros esquemas de comercialización en común, ¿no?, en todas las provincias y localidades donde estamos, porque eso nos permite fortalecer las propias cooperativas que producen, ¿no?, permitiendo ventas seguras, digamos. Entonces, venimos trabajando en todo esto con la necesidad de construir con aquellos sectores políticos que con los que compartamos esta agenda de la producción de alimentos para el pueblo argentino. Muy bien, Marisol, te agradecemos estos minutos para actualizar la agenda, para que la audiencia conozca cómo anda a nivel nacional el otro campo y para ver para dónde ir en esta época tan difícil que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, igualmente.